Línea de Fuego llega gracias a la red Rubin Claro. Buenas noches, ¿cómo están amigos? Saludos desde el set central de Línea de Fuego. Saludos a todos los que nos vengan de Arequipa, en el resto del país. A propósito, ya que la gente está de buen humor esta noche, quiero compartir una preocupación. Anoche me escribía una persona a través del Face y puso en duda que nosotros llegásemos a Tacna. Pues oiga, estoy pensando que en los próximos días debemos poner en pantalla, señor director, hay que hacer algo para poner. No sé si cuánto tiempo nos lleve esto, poner todas las repetidoras que tenemos en el interior del país, incluida nuestra señal en Lima. Por si acaso, por si las moscas, por si alguien todavía tiene algún Jerónimo de duda por allí. Todo el sur del país, hace muchísimos años atrás, lo cubrimos íntegramente. Hoy llegamos con señal propia hasta Lima y cubrimos gran parte del territorio nacional. Y con la tecnología, obviamente, estamos en el mundo entero a través de la página web. Bueno, no hay tiempo para perder en esas cosas. Gracias por escribir. La noticia con la que se cierra la semana, o se abre prácticamente un fin de semana de muchísimas posibilidades. La noticia es bastante simple en realidad. El presidente de la República salió sorpresivamente a dar un mensaje a la nación, corto, breve, puntual. Queridos compatriotas, no, yo no soy el presidente, por eso estoy repitiendo. Queridos compatriotas, buenas tardes. Como presidente de la República debo velar por el bienestar de todos los peruanos. He pasado gran parte de mi gobierno construyendo políticas que brinden oportunidades a los peruanos en cada una de las etapas de su vida, porque me reafirmo en que nadie se ha hecho solo. En algún momento necesitamos de una oportunidad para crecer y desarrollarnos, más aún, si quien quiere y quien lo necesita de ese impulso es un niño o es un joven. Así, dijo el presidente, creamos Cuna Más. Preocupados por la formación integral de nuestros niños, para que reciban los estímulos necesarios desde sus inicios. Creamos Carihuarma para brindar desayunos y almuerzos a nuestros escolares, para combatir la desnutrición y que vayan mejor preparados a las escuelas. Creamos Beca 18 para darles a los jóvenes la oportunidad de estudiar en institutos y universidades nacionales o extranjeras, a los que no accederían en otras circunstancias pese a sus capacidades. Igualmente, como gobierno, siguió hablando Ollanta Humala, hemos impulsado la reforma educativa y universitaria. Hemos realizado un incremento histórico en el presupuesto para educación y ejecutamos políticas dirigidas a alcanzar un alto rendimiento académico de nuestros niños, adolescentes y jóvenes para lograr su realización profesional y personal, con el objetivo de hacer del Perú un país imparable y con mejores oportunidades. Por eso, y aquí viene lo interesante, por eso, dijo el presidente, decir hoy que el gobierno busca perjudicar a los jóvenes no es lógico ni comprensible. La ley laboral juvenil busca beneficiar a cerca de 2 millones de jóvenes que hoy no tienen un empleo formal. Busca darles una oportunidad a quienes nunca la tuvieron de trabajar con un salario digno, capacitarse, sacar adelante a sus familias y sumarse con ello al desarrollo del país. El Congreso, continuó, apoyó mayoritariamente esta norma tras una discusión parlamentaria en la que participaron todas las fuerzas políticas y hoy piensan desconocer su decisión. Si buscan la derogatoria, ¿qué opción le darán estos congresistas a casi 2 millones de jóvenes que hoy no tienen oportunidad de insertarse en el mercado laboral o viven en situación de explotación? Se critica la ley, pero ¿algún congresista o político ha propuesto alternativas serias y viables en estos años para promover la inserción laboral de estos jóvenes? ¿No son acaso las políticas laborales de otros gobiernos y su falta de decisión la que ha originado esta situación de precariedad laboral? Dejemos espacio para que la representación nacional asuma su responsabilidad, dándole una segunda oportunidad para que se encuentre con el futuro del país. Y terminó Ollanta Humala diciendo, por eso,
Como presidente de la República, conforme a las facultades que me confiere la Constitución, convoco a una legislatura extraordinaria del Congreso de la República para este lunes 26 de enero, a fin de debatir las proposiciones legislativas relacionadas a la Ley Laboral Juvenil y resolver la angustiante situación que atraviesan millones de jóvenes al no tener oportunidades de insertarse al mercado laboral con sueldos dignos, capacitación y beneficio. Muchas gracias. Ese fue todo el discurso, ese fue el mensaje del presidente de la República, Ollanta Humala, sorpresivamente. Cambió el rumbo de la historia. Todos hasta hoy día, hasta el mediodía, se preparaban, claro, en el escenario político y en el escenario congresal, se preparaban para lo que sería el 28. El 28, miércoles 28, era una fecha clave para las expectativas de la ley de empleo juvenil mal llamada Pulpín. Para los políticos ya era una cuestión de medir fuerzas. ¿Qué es lo que llevó al presidente de la República a tomar esa decisión? Apenas regresa de Chile, la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, es convocada a Palacio de Gobierno. Ayer se reúne con la bancada parlamentaria nacionalista. Hoy día, de muy buena fuente, sabemos, fuentes propias de Palacio, que convocaron otra vez a los nacionalistas a Palacio de Gobierno y después de ello se tomó esta decisión. Pero ahora vienen las grandes preguntas, como las más elementarias, las más básicas. ¿Cómo queda la convocatoria para la comisión permanente? ¿Se mantendrá de todas maneras o se suspenderá? ¿Cómo va a quedar el tema referido a la moción de censura contra la presidenta del Congreso? Cosas pequeñas. Lo grande es ver algo que ya lo habíamos planteado desde aquí hace días atrás, y cuando hacíamos recuento de los temas referidos a la ley de empleo juvenil, empezamos a ver una serie de papeles y documentos que he tenido que volver a traerlos otra vez. Por ejemplo, ¿cuáles? Empecemos revisando algunas cosas que son importantes. Es necesario primero, creo yo, revisar lo que pasó en el Congreso Nacional el pasado 11 de diciembre de 2014. Sí, el 11 de diciembre del 2014. A ver si me acompaña usted, señor director, en lo que me resta de este primer bloque. A las 12:38, esta es la votación electrónica, ahí está, correcto, cada vez mejor. 12:38 se vota la cuestión previa para que pase a la Comisión de Constitución el proyecto de ley 3942, ley que promueve el acceso de los jóvenes al mercado laboral y a la protección social. Vamos ahora a la parte final, que es la más importante, aquí están todos los votos. Por el sí, para que pase a la Comisión de Constitución, votaron 17. Por el no, es decir, para que continúe el debate, votaron 65. 3 se abstuvieron, 2 sin respuesta, ausentes 28. ¿Cómo fue la votación? Por partidos. Del nacionalismo, votó 1 por el sí, 16 por el no. De Fuerza Popular, ninguno votó por el sí y todos votaron por el no. De Perú Posible, 2 por el sí, 5 por el no, y así sucesivamente. Primera parte de la votación, vamos adelante. Segunda votación, vamos, 12:43 de la tarde del mismo 11 de diciembre. Segunda votación del proyecto de ley que promueve el acceso de los jóvenes al mercado laboral. ¿Y por qué presentamos esto en pantalla? Porque la primera votación se había realizado una semana antes. Se votó el proyecto, no había más debate. Por lo tanto, la votación fue sí, aprobando el proyecto, 65, no, 12, abstenciones, 10. Del nacionalismo votaron por el sí 17, 1 por el no. Fuerza Popular, la totalidad de parlamentarios presentes en el hemiciclo votaron a favor de la ley, los 24, ninguno por el no. De Perú Posible, 6 por el sí, ninguno por el no. De PPC-APP, 5 por el sí, ninguno no. Es decir, a esto se refiere el presidente de la República cuando dice, oiga, respondan ustedes a la votación, respondan. Pero hay más. Hemos querido esta noche hacer una recopilación de todos los datos necesarios que conducirán a lo que va a pasar el próximo lunes cuando se convoque a la sesión extraordinaria del Pleno. Primera pausa, regresamos.
Bueno, gracias por seguir con nosotros. Terminemos esta parte de lo que pueden ser los instrumentos del debate que se va a dar. Va a ser ardoroso el debate. 9 en punto de la mañana empieza el próximo lunes el debate solo de estos proyectos de ley. Es bueno dar toda la información completa y quizás debía haber empezado señalando que el día 4 de diciembre, aquí está, a la 1:52 de la tarde, 4 de diciembre, se cumple la primera votación del proyecto de ley de acceso al mercado laboral de los jóvenes y a la protección social. En esta primera votación, luego de la sustentación de la señora Marta Chávez, vamos al final, por favor, señor director, en esta primera votación se aprobó por 55 votos a favor, 17 en contra y 8 abstenciones. 55 a favor, 17 en contra y 8 abstenciones. Ya lo dije hace minutos atrás, en el bloque anterior, que la segunda votación sumó incluso más, 65 votos a favor, 12 en contra y 10 abstenciones. Pero además hay una tercera votación que es bueno que se tome en cuenta. Estos son datos del propio Congreso de la votación electrónica. En algún momento se pidió que el proyecto pasara a la Comisión de Trabajo, así como se pidió que regrese a la Comisión de Constitución, que pase a la Comisión de Trabajo. Igual, fue desechada. A favor de que pasen a la Comisión de Trabajo, 23. En contra, 51. Abstenciones, 8. Esa es la votación. Aquí lo importante es destacar que una de las bancadas que se jugó por entero a favor de este proyecto de ley para convertirla en ley ha sido la bancada del fujimorismo, Fuerza Popular. Todos, unánimemente, y el propio señor Julio César Gagó Pérez es el que en su momento aquí reconoció que efectivamente había votado. El mismísimo señor Carlos Bruce Montes de Oca, hoy día cuando lo entrevistan en medios limeños, él reconoce que votó a favor de la ley, como muchos otros. Y la gran pregunta es, ¿y ahora por qué cambiaron? Obviamente las calles hicieron temblar, sobre todo a los políticos que ya están pensando en la reelección. Esto yo lo presenté en programas anteriores de la semana pasada, pero es bueno repetir entonces. Si el presidente de la República ha convocado para un pleno extraordinario solamente para ver el tema de la ley de empleo juvenil para el día lunes 26, pues bien, los únicos proyectos que se van a ver son los 8 que ya lo presentamos. El primero que se va a ver, aparece el proyecto 4088 de fecha 17 de diciembre de 2014, presentado por el congresista Elías Rodríguez Zabaleta. Dice, proyecto de ley que deroga la ley 3288. Artículo 1. Derógase la ley 3288, ley que promueve el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la protección social. Ley que consta de 22 artículos y 4 disposiciones. Luego aparece la sustentación y la exposición de motivos. Más adelante vamos con algunos otros detalles. A ver, el proyecto 4089 que presentaron el 17 de diciembre, a pocos días de haberse publicado la ley. El proyecto lo presentó Fuerza Popular. Aquí empieza el desbande. En la misma bancada que votó a favor de la ley y la convirtió en ley, ahora proponía, aquí está la sumilla, ley que suspende la vigencia de la ley 3288. Básicamente los artículos se pueden leer en la parte inferior. Artículo 1. La presente ley tiene como objeto suspender la vigencia de la ley que promueve el acceso de los jóvenes, etcétera, etcétera. Y el segundo dice que la suspensión debe ser por un lapso de 180 días. ¿Qué proponía Fuerza Popular de Fujimorismo? Que este proyecto sea debatido, consensuado y de alguna forma tratado más ampliamente. El siguiente proyecto que se va a debatir el día lunes es el 4090, presentado también el mismo día, 17 de diciembre. Lo presenta la congresista Natalie Condori Jahuira. Si ustedes revisan la votación electrónica, Natalie Condori votó a favor del proyecto y para que se convirtiera en ley. Ahora ella presenta un proyecto de ley para que se derogue la ley 3288. ¿Quiénes lo acompañan? Juan Paricho Quecota de Tacna, Jorge Rimarachín Cabrera de Cajamarca, la mismísima Natalie Condori de Tacna, Claudia Coari Mamandi Puno, Juan Paricho Quecota, bueno, está doble la firma, Robert Edmundo Angulo Álvarez, Verónica Mendoza Fris del Cusco, y esa firma no la reconozco muy bien, pero es la bancada de Dignidad y Democracia. Se va a debatir el proyecto 4102,
¿Quién presenta? Johnny Lescano Anzieta. Él sí votó en contra y mantiene su posición. Pero el proyecto lo firman además. Este proyecto que deroga la ley 3288 lo presenta Johnny Lescano Anzieta con Mesías Guevara Macifuén de Acción Popular de Cajamarca, Rosa Mavila León de Lima, Verónica Mendoza Fritz vuelve a firmar otro proyecto de ley de Cusco, Leonardo Inga Vázquez, Rosa Mavila León vuelve a firmar también y Manuel Dagmer Ego Aguirre. Otro proyecto que se va a votar, seguramente a debatir primero y a votar, es el 4103. Este proyecto lo presenta Renan Espinosa Rosales de Perú Posible. Propone modificar la ley de acceso de los jóvenes al mercado laboral y a la protección social. Y propone modificar los artículos 8, 14 e incorporar la quinta y sexta disposición complementaria. Nada más, propone modificar 2 artículos. Lo firman los ex Perú Posibilistas. El siguiente lo firma el arequipeño justiniano Rómulo Apaza Ordóñez, el proyecto 4105 de fecha 22 de diciembre de 2014 que propone ley que deroga la ley 30288 que promueve el acceso de los jóvenes al mercado laboral. Lo acompañan en este proyecto de ley para derogar a Rómulo Justiniano Apaza Ordóñez, lo acompañan Esther Saavedra Vela, Juan Paricho Quecota, Roberto Angulo Álvarez, Claudia Coari Mamani, Jorge Rimarachín Cabrera y Juan Paricho Quecota. O sea, casi los mismos que firmaron los anteriores proyectos. Otro proyecto a debatirse el día lunes, el 4125. ¿Quién lo presenta? José León Rivera de Perú Posible. ¿Qué propone? Propone derogar la ley 3288 dice derogarse la ley de etcétera, etcétera, publicada el 16 de diciembre de 2014. Y finalmente el último proyecto es el de José Luna Gálvez, a quien trata de hallar Solidaridad Nacional, el proyecto 4126. Solidaridad Nacional propone la suspensión de la vigencia, y la modificación. Si bajamos un poco, señor director, encontramos en el artículo 2, ahí está. Propone modificar los artículos 1, 2, 6, 7 y 9 de la ley 30288. Parece un trabalenguas en realidad, parece un trabalenguas. Pero ahora, ¿por dónde va a empezar? Ese debate va a estar interesante, es para no perderse, es como una final de fútbol. Porque, ¿por dónde van a empezar? Van a empezar a debatir. Ojo, que estos proyectos de ley, si se aplicase el reglamento, deberían pasar primero por comisiones para después recién llegar al pleno. Va a tener que reunirse seguramente horas antes o minutos antes del pleno de lunes la Junta de Portavoces para exonerar del trabajo de comisiones a todos estos 8 proyectos para que entren directamente al pleno. Ana María Solórzano tiene un trabajo bastante intenso el día lunes porque las cosas han cambiado, el escenario ha cambiado. ¿Qué va a pasar ahora? Los que votaron por el sí pueden votar ahora por el no. Si se deroga la ley, automáticamente no va a pasar nada. No va a suceder nada extraordinario. Todo vuelve a la normalidad. Seguramente se acabarán las marchas, se acabarán las protestas, aunque ese mismo día están preparando. Otro tema. ¿Qué va a pasar con la demanda de inconstitucionalidad presentada ante el TC? Simplemente se produce lo que en derecho se le llama la famosa sustracción de la materia. Es decir, resuelto el tema, derogado el proyecto de ley, derogada la ley en el Congreso de la República, no hay razón de pronunciarse y por lo tanto se produce la famosa sustracción de la materia. Hay mucho por analizar, pero el tiempo es bastante corto. Tenemos que compartir algunas noticias muy brevemente ya en la parte final de orden regional. Hoy día la presidenta regional de Arequipa, Yamila Osorio, ha encabezado personalmente el diálogo con los comuneros de Pusapusa. Ya estamos hablando del tema Majesiguas 2. Recuerden que el tema de Pusapusa ese es otro conflicto que amenaza con paralizar Majesiguas. Las condiciones al parecer están, digamos, mejor vistas porque hay fluidez en el diálogo, hay intención de conversar. Quizás esto sea razón suficiente para que el gerente de Autodema haya convocado para mañana una conferencia de prensa. El flamante gerente de Autodema ha convocado a las oficinas de Autodema a una conferencia de prensa en horas de la mañana. En el plano nacional destaca una información que también me parece sumamente importante y es que OCIPTEL está planteando instalar antenas en todos los edificios de las entidades públicas. Como muchos municipios en el país empezaron a hacer la guerra para que no se instalen las antenas de la telefonía celular porque producían cáncer y todo lo demás, pues bien,
hay un proyecto de OCIPTEL porque haciendo los cálculos para el año 2025, para el 2025 en el Perú se van a requerir 14.000 antenas más, 14.000 antenas adicionales a todas las que existen hoy día en el Perú para cubrir la demanda de telefonía celular. Bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Qué tenemos para esta noche? Esta noche vamos a hablar de salud. Está con nosotros el magíster Alejandro Dioses Chocano, director del Instituto Pedagógico EOS Perú. Vamos a hablar sobre los nuevos enfoques para la evaluación y tratamiento de las personas que padecen autismo y más adelante un contacto con Moquegua para ver sobre el berrinche en torno a la petroquímica. Acompáñanos con nuestro patrocinador al corte comercial que regresamos inmediatamente. Les tengo. Como verán ustedes, el escenario periodístico de esta tarde, de esta noche, mañana, sábado, el domingo y el lunes, por lo menos van a estar cargados de temas políticos. Vamos a oxigenar un poco el tema para hablar de otro que igualmente amerita el tiempo necesario dadas las condiciones y características en que hemos logrado esta entrevista. Como muchos de los casos, en realidad, privilegio para nosotros, acaba de bajarse del avión el magíster Alejandro Dioses Chocano. Señor Dioses, ¿cómo está usted? Buenas noches, gracias por venir. Y un gusto estar con ustedes acá, acompañándonos en Arequipa para poder conversar un poco acerca del tema de trastorno espectro autista. El nombre, la sumilla es bastante grande, pero trata de resumir un poco la presencia del señor Dioses Chocano en Arequipa. Nuevos enfoques para la evaluación y tratamiento de las personas que padecen el autismo. Usted es director del Instituto EOS. Exactamente. ¿Qué cosa es el Instituto EOS? Es una institución que tiene varios rubros. El principal es la evaluación y tratamiento de personas que tienen necesidades educativas especiales, entre ellas el tema del autismo. Tenemos otra línea que es la línea de capacitación. Nosotros brindamos especializaciones a profesionales de todas las áreas en temas vinculados a autismo. Incluidos profesores. Incluidos profesores, exactamente, psicólogos, médicos. Y la línea que nos parece más importante, que es el tema de investigación, justamente para poder desarrollar nuevos procedimientos, instrumentos de evaluación y técnicas de trabajo. El autismo, ¿cómo se definiría? Clínicamente tiene una definición bastante precisa, pero un poco para que el padre de familia, el ciudadano común y corriente lo entienda. ¿Qué es el autismo? El autismo es un trastorno que se caracteriza por un patrón con tres conductas importantes. Una son las dificultades en la interacción social, que pueden ser muy variadas, desde temas donde la persona mantiene ciertas particularidades en su conversación hasta un aspecto donde no se vincula con las demás personas. Dificultades en comunicación que pueden ir desde la carencia total del lenguaje hasta dificultades en la organización misma de lo que dice o lo que realiza. Y un tercer aspecto que tiene que ver con las conductas atípicas, conductas estereotipadas, repetitivas. Esto le permite, o mejor dicho, esto le genera serias dificultades para vincularse con el medio ambiente, con la educación y con todo lo que significa la adaptación social. Si, por ejemplo, el caso del síndrome de Down, conocido como la famosa trisomía 21, tiene un aspecto eminentemente genético, ¿cuál es el génesis del autismo? Igual, las tendencias actuales son a mostrar que existen dificultades a nivel genético. La diferencia con el caso del síndrome de Down es que todavía no se establece con exactitud los cromosomas o los problemas exactos que ocurren a nivel genético, pero la tendencia de investigación va en esa línea. ¿De autismo? Exactamente, del autismo. Ahora, sin embargo, si bien es cierto que la tendencia de investigación está mostrando que hay una base genética, es muy importante también todos los elementos que están alrededor, porque vamos a encontrar niños con autismo que están bastante adaptados y niños con autismo que tienen serias dificultades, conductas estereotipadas, rabietas, comportamientos totalmente explosivos, y va a depender mucho del sistema de crianza, del manejo que se dé, de la educación. Entonces, la etiología es totalmente neurobiológica, pero los factores sociales son muy importantes. ¿Puede ser adquirida o es genética? La tendencia actual está mostrando que es probable que haya árboles genealógicos donde existe una cierta tendencia a existir el autismo. Hay
para efectos de un diagnóstico temprano, primero a nivel de hogar, ¿hay algunas características que puedan evidenciar esto? El diagnóstico es totalmente clínico y efectivamente los padres tienen que estar muy atentos y para eso hay que educar justamente a los padres a que comiencen a observar los comportamientos de sus hijos. Al año de edad los niños deben ser capaces de establecer el contacto visual, establecer relaciones con los demás pequeños y si el padre observa que su hijo no lo mira, lo llama por su nombre, no responde, no interactúa con otros niños, entonces tiene que comenzar a preocuparse, no justificar ese comportamiento en decir, bueno, ya va a evolucionar, cuando yo era pequeño también era parecido, sino consultar a un profesional del por qué nos están presentando las conductas esperadas a cierta edad. Ahora, pero ustedes están instalados en Lima, para empezar. Exactamente. Y es obvio que la mayoría, no sé si la totalidad, de hecho no, en Arequipa usted viene para un evento que caracteriza a un grupo de padres de familia que están manejando este tema, pero en la mayoría de ciudades del interior del país, como es normal que suceda, no existe ni centros adecuados, ni preparación de maestros, ni preparación clínica y mucho menos instituciones que puedan albergar este tipo de personalidades. Exacto, la intención de esta jornada que se está desarrollando es procurar nuclear profesionales, padres de familia, con la finalidad de poder capacitarlos, especializarlos en todo lo que es la evaluación, intervención, con personas que presentan trastorno del espectro autista, con la finalidad de que se genere acá en Arequipa y también en otras localidades del Perú, instituciones con profesionales que estén lo suficientemente capacitados como para poder brindar una atención a estas personas. ¿El autismo es irreversible? Sí, la persona que presenta autismo lo va a presentar a lo largo de toda la vida. Ahora, sí se pueden generar cambios significativos, se puede lograr una adaptación bastante buena en todo ámbito social, educativo, laboral inclusive. Se lo preguntaba porque hay algunas películas que muestran este tipo de conductas, no sé si el término es correcto. Es correcto, es correcto. Y que evidencian un poco la dificultad, pero no sé si por ser película o no, pero terminan finalmente en una relación poco menos que casi fluida, dependiendo de cómo sea el entorno en el que se desenvuelve. Exacto, eso es cierto. El trastorno de espectro autista puede ir desde niveles donde hay serias dificultades hasta niveles donde el comportamiento es bastante adaptado y depende mucho del entorno la adquisición de nuevos comportamientos que le permita, pues, tal como usted está mencionando, una relación fluida, una adaptación, diríamos nosotros, bastante promedio, al igual que cualquier otra persona. Ahora, durante el tiempo de vida, los años de vida, ¿mantiene los mismos rangos, los mismos parámetros o es que va incrementándose o puede ir disminuyendo las reacciones o las conductas? El incremento o la disminución de la conducta va a depender mucho del entorno. Si es que hay un entorno adecuado en la familia, hay una buena educación, los comportamientos dificultosos van a ir reduciéndose progresivamente. Probablemente no desaparezcan, pero se reducen, se pueden controlar. Si la familia, el entorno, la educación, la sociedad no le da las condiciones adecuadas, lo más probable es que esas conductas se incrementen y generen una serie de dificultades en el futuro. Le pido que esto lo dejemos, el tema hogar, el tema familiar, para más adelante. El tema Estado, ¿cómo trata el Estado este tipo de casos? De hecho, los especialistas deben haber en los centros asistenciales, pero ¿hay programas que el Estado esté manejando para ver esto? Específicamente en el caso de trastorno espectro autista, en los últimos 2 años el Estado está tratando de implementar algunos elementos. Uno de ellos es, por ejemplo, la ley específicamente para la persona con autismo que fue promulgada el año pasado. El Día del Autismo es el 2 de abril, entonces fue promulgada. ¿Por qué? Perdóneme la curiosidad. Justamente porque en esa fecha se identificaron muchas de las dificultades de las personas con trastorno espectro autista y a nivel mundial fueron los primeros elementos que se plantearon sobre esta problemática. Entonces la ley fue promulgada en esa fecha, con motivo de esa fecha, considera una serie de elementos para la atención de la persona con trastorno espectro autista. Luego están los temas de inclusión, se han conformado equipos SANE y se están entrenando, capacitando a los profesionales en esa línea. Entonces yo diría que si bien es cierto, falta todavía mucho por hacer, el Estado en los últimos 2 o 3 años ha iniciado una campaña fuerte en el tema específicamente del autismo. Gran parte del peso de la responsabilidad del manejo adecuado depende
parte del Estado, pero básicamente de la familia. Hay que estar preparados, no aislarlos. No es un caso de que hay que esconderlo de la sociedad, como sucede a veces con las discapacidades ahora mismo, Boregas. Definitivamente. Permítame, por favor, señor Dioses Chocano, tengo que hacer una necesaria pausa comercial, la televisión es así, para regresar con usted porque tengo algunas otras preguntas todavía en el tintero. Correcto. Está con nosotros el señor Alejandro Dioses Chocano, es magíster y director del Instituto Pedagógico EOS Perú, y estamos hablando sobre las personas que padecen de autismo. Va nuestro patrocinador, regresamos inmediatamente después de él. Seguimos en vivo con el magíster Alejandro Dioses Chocano, director del Instituto Pedagógico EOS Perú, esto queda en Lima, hablando sobre los nuevos enfoques para la evaluación y tratamiento de las personas que padecen autismo. Hablemos un poco de estadística, señor Dioses. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, estima en cifras globales que aproximadamente entre un 10 a 15% de personas que habitamos el mundo tenemos o tienen algún tipo de discapacidad. ¿Hay rangos estadísticos para determinar más o menos el nivel de incidencia del autismo en el Perú o en el mundo? En este momento en nuestro país no tenemos una estadística exacta de cuántas personas están presentando autismo. El registro oficial que hay en el CONAIS hacia el año 2012 en adelante señala aproximadamente unas 600 personas que están inscritas oficialmente en el CONAIS, pero de hecho que existen muchas más personas que están presentando trastorno espectro autista. Las estadísticas a nivel mundial van variando, señalan algunas, por ejemplo, que existe un 4 a 5% y otras inclusive se incrementan un poco más ahora que se habla del trastorno espectro autista como un elemento más amplio, que inclusive llega hasta un 10% del grupo de personas discapacitadas que están presentando trastorno espectro autista. Cuando usted habla del tema, habla de un espectro. Exacto. ¿No es cierto? Debo entender que el autismo es una parte de ese espectro, y se lo pregunto de otra manera, porque el famoso SA, el síndrome de Asperger, ¿forma parte de ese espectro? Se lo señalo así de manera muy breve. Hasta el año 2013, exactamente el 22 de mayo, nosotros nos manejábamos con un manual internacional de diagnóstico. Este manual internacional de diagnóstico establecía una categoría que eran los trastornos generalizados del desarrollo. Dentro de esos trastornos estaba el trastorno autista, el síndrome de Asperger, síndrome de Rett, trastorno desintegrativo infantil y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Todos ellos eran trastornos generalizados. Uno tenía que hacer el diagnóstico y tenía que ubicar a la persona en una de esas categorías. Sin embargo, cuando uno diagnosticaba, encontraba que una persona presentaba características de 2 o 3 categorías y eran muy parecidos. La investigación y el trabajo que se ha hecho a lo largo de muchos años ha determinado que todos ellos pertenecían a una misma categoría que es el trastorno espectro autista. Entonces, en el manual que se utiliza a partir del 22 de mayo del 2013, el DSM-5, se habla de un trastorno espectro autista y todas estas categorías han sido incluidas. Inclusive el SA. Exactamente. Entonces, por ejemplo, el síndrome de Asperger vendría a estar dentro de este espectro en el nivel más alto. Son personas que inclusive pueden acceder a estudios universitarios, son profesionales, pueden establecer relaciones de pareja, algunos de ellos a veces un poco conflictivas, pero las establecen, hasta el nivel más bajo, donde son personas que, como les mencionaba, incluso no desarrollan lenguaje verbal, necesitan una atención permanente a lo largo de toda la vida, incluso para autovalimiento. Entonces, es todo un espectro, por eso es que las estadísticas están variando un poco, en la medida que ahora dentro del espectro autista se consideran a personas que aparentemente tienen un ajuste social más o menos aceptable, pero presentan ciertas particularidades que los ubican dentro del trastorno. Ahora, en el caso de este espectro, el autismo y todas las que usted ha mencionado, las otras patologías, tienen para el común denominador de la gente que no domina científicamente el tema, tienen una especie de característica, es un desarrollo particular de la capacidad intelectual, es decir, un nivel de inteligencia superior, ¿cierto o falso? Depende, el nivel intelectual no caracteriza específicamente al trastorno espectro autista. Hay personas con espectro autista con un nivel intelectual promedio o inclusive muy alto y personas con espectro autista en el otro rango, en el otro lado,
cuyo nivel intelectual fluctúa en retardo mental, por ejemplo. Entonces el nivel intelectual puede ser muy variado dentro del trastorno espectro autista. Ahora, ¿el tratamiento es solamente de relación, de manejo, o es un tratamiento pues farmacológico o quirúrgico, clínico, no lo sé? Bien, el tratamiento debe ser integral. Por un lado, en la medida que el paciente, que la persona con trastorno espectro autista lo requiera, puede recibir algún tipo de medicación para alguna sintomatología en particular. Puede ser el tema de la ansiedad o puede ser, por ejemplo, problemas de agresividad, en el caso de que los presentara. No todos los presentan. Entonces, en esos casos hay algunas medicaciones específicamente para esos puntos, pero no para el trastorno espectro autista como tal, sino para ciertos síntomas. Luego está el tratamiento no farmacológico, que tiene que ser integral, el trabajo directamente con la persona. El trabajo con la persona va a depender de sus necesidades, trabajos a nivel de lenguaje, de aprendizaje, de relaciones sociales, de comunicación. El trabajo a nivel de la familia, manejo de la persona con trastorno espectro autista, aprender a relacionarse, estimularlo, y el trabajo con la escuela. Y en última instancia el trabajo también con la sociedad para ver el tema de la inserción laboral. Entonces es todo un trabajo integral que se tiene que manejar con estas personas. Pero adecuadamente manejado uno puede, o de hecho se inserta normalmente en la sociedad. La inserción va a depender del perfil de la persona. Entonces hay personas que se pueden insertar inclusive a niveles laborales con buenos niveles de independencia, como se ha mencionado las personas con síndrome de Asperger, por ejemplo, de alto funcionamiento, y personas que se van a insertar en la sociedad en actividades mucho más elementales, mucho más sencillas, porque su perfil de desempeño, de desarrollo, no le permite acceder a otro tipo de opciones. Lo otro, y ya un poco aterrizando en la presencia suya, ¿en Arequipa hay alguna organización que se esté manejando eso? Esta organización de padres con la que estamos trabajando y que nos ha tenido la amabilidad de traerme acá a Arequipa, está tratando de promover justamente un desarrollo de capacitación para profesionales y sobre todo para padres de familia. Yo creo que en la medida que se comience a coordinar va a ser una muy buena opción para todas las personas en Arequipa. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a dictar charlas? Sí, ¿Va a dar talleres? Se va a hacer una capacitación el día de mañana para dar una visión integral con respecto a todo lo que es trastorno espectro autista, con la finalidad de que se pueda hacer a partir del mes de mayo ya un diplomado de manera sostenida para formar profesionales y capacitar también a los padres de familia. Este diplomado sería de mayo hasta diciembre, donde se le vendería ya una formación muchísimo más integral. Ahora, ¿la hiperactividad puede tomarse como un síntoma? Hay personas que presentan trastorno espectro autista que pueden presentar TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entonces ahí hablamos de una comorbilidad. Presenta autismo y también presenta TDAH. Una persona con autismo puede presentar algunos indicadores de hiperactividad, de inatención, sin llegar a presentar TDAH también. Entonces definitivamente sí es una sintomatología que puede estar asociada al autismo. La relación entre pares a nivel de inicial, a nivel de educación primaria, a nivel de educación secundaria, ¿tiende a ser normal o necesariamente tienen que tener otro establecimiento acorde a sus necesidades? La tendencia actual es que exista una inclusión, que estén todos juntos, compartiendo. ¿Eso ayuda un poco a la inserción? Definitivamente, ayuda a que los chicos, por un lado, los chicos que presentan autismo puedan relacionarse con personas comunes y corrientes y la sociedad aprenda a visualizarlos, a entenderlos, a recibirlos y a incluirlos dentro del sistema. Yo creo que sí es muy beneficioso. No quiero dar vueltas en círculo, señor Dioses, pero vuelvo quizás a las primeras preguntas. El diagnóstico o los diagnósticos son definitivos. ¿Quién los da? ¿Un médico clínico, un psicólogo como usted? ¿Quién da el diagnóstico? El diagnóstico tiene que ser dado por un equipo. Cada persona del equipo aporta elementos. Entonces el médico hace un examen clínico tanto a nivel físico como a nivel de sintomatología. El psicólogo le proporciona información acerca de desarrollo intelectual, características de personalidad, características de ajuste social. El especialista en lenguaje hace lo mismo con comunicación y así sucesivamente. Entonces, teniendo todo eso, nosotros podemos decir con certeza si la persona está presentando un diagnóstico de trastorno espectro autista. Ahora, el comunicárselo al padre puede hacerlo cualquier persona del equipo que está haciendo el proceso evaluativo que esté capacitada para el tema. ¿Cualquier psicólogo está capacitado para enfrentar ese caso? No, definitivamente que no. Tiene que ser psicólogos que se preparan en el área. A eso voy. Entonces, necesariamente tiene que ser alguien que domine la especialidad, para decirlo. Exactamente, así es. Muy bien, pues
¿Cuánto tiempo se queda por Arequipa? Bueno, yo voy a estar mañana para la capacitación y regreso inmediatamente a Lima porque tengo actividades por allá. Sí, pero de verdad ha sido muy interesante. Me encantaría seguir conversando, pero los tiempos de televisión son muy cortos. Le agradezco al magíster Alejandro Dioses Chocano, director del Instituto EOS Perú. Él acaba de bajar del avión, literalmente, vino directamente al canal y quisimos tenerlo en vivo esta noche porque yo entiendo perfectamente de que no solo en Arequipa, en el resto del país donde nos ven, hay el interés necesario, pero quienes deseen un poco más de información podremos proporcionarles algunos números de contacto. Me parece que en algún momento podríamos hacerlo, ¿no es cierto? Algunos números de contacto que voy a pedir para que podamos servir de puente entre ustedes. Señor Dioses, muchas gracias por su gentileza, muy amable. Gracias. Vamos al corte comercial, al corte con nuestro patrocinador. Regresamos con más en Línea de Fuego. Les tengo el mejor consejo que te podrías imaginar. Al viajar al extranjero por negocios o diversión, podrás comunicarte en cualquier momento para contar lo bien que te esté yendo. Ahorra con los nuevos paquetes de la red de roaming de Claro. Actívalo desde tu Claro y postpago llamando al 123 y listo. Así de fácil y rápido. Piérdele el miedo al bla bla bla. Con la red roaming Claro. Muy bien, gracias por acompañarnos hasta esta hora de la noche. Las noticias en vivo sobre todo fluyen instantáneamente. Lo que de hecho es una noticia de último minuto, es una noticia que probablemente mañana va a aparecer en algunos medios. Tenemos información que espero confirmar en los próximos segundos nada más. Tenemos información que el vehículo en el que se trasladaba de Desaguadero hacia Moquegua, la congresista Natalie Condori Jauira habría sufrido un despiste, pero felizmente, según las versiones que recibo, no sería sino un susto y pues de hecho el riesgo por la intensa nevada nos obliga a tomar contacto en vivo, en directo y en exclusiva con el periodista Víctor Silva Salazar desde Moquegua. Víctor, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, Freddy, y muy buenas noches a todos los televidentes de Telesur TV Perú. Queríamos indicar algo importante. Justo al partir, para poner a las 7 de la noche, se despistó y volcó una camioneta Tucson a la altura del kilómetro 147 y la información que nos dieron telefónicamente de la zona de la laguna de Suchis y Titire nos indicaban que estaba allí la congresista Natalie Condori Jauira y que nosotros pedimos el apoyo a la policía para que pueda ser asistido. La nevada copiosa que cayó desde las 2 de la tarde hasta esa hora cubrió realmente toda la zona de Pasto Grande y la zona de Guaitire. Eso es lo importante, que felizmente no han habido heridos de gravedad y como dice Freddy, ha sido siempre un simple susto. Víctor, el hecho se ha registrado en el kilómetro 147. ¿Está confirmada la ruta, es decir, de Desaguadero a Moquegua? Sí, confirmada, porque esa es la carretera binacional donde se encuentra un campamento inclusive de trabajadores que están viendo la explotación del agua en esa zona. Claro, esa ruta alguna vez la manejé también. Bueno, felizmente entonces no pasó de ser un susto, ojalá. A esta hora de la noche la camioneta, me imagino, ya ha sido auxiliada y los ocupantes, incluida la congresista Natalie Condori, ya deben estar rumbo a Moquegua o en Moquegua. Deben estar rumbo a Moquegua porque conversamos con el jefe de la Policía Nacional, con el comandante coronel Solís, y nos indicaba que ya estaba enviando gente. A esta hora de la noche deben estar ya por llegar a la ciudad de Moquegua desde el kilómetro 147. Algunos otros temas que son importantes en este contacto con Moquegua, y gracias por vernos también allí en la ciudad de Las Paltas. Víctor, el alcalde de Moquegua, el doctor Hugo Isaías Quispe Mamani, sería o habría sido uno de los pocos invitados de Evo Morales Ayma para el acto de juramentación de su tercer mandato.
En efecto, porque el día de ayer tuvo una reunión en el despacho del ministro de Energía y Minas y de allí partió hacia La Paz, Bolivia, vía aérea, y en horas de la tarde estaba retornando aquí a la ciudad de Moquegua y al parecer a las 4 de la tarde tuvo que desviarse a Cuchumbaya, donde ha fallecido la mamá de uno de sus los regidores de la municipalidad actual. En este momento el profesor Hugo Quispe Dani debe encontrarse en Cuchumbaya, que está a un promedio de 120 kilómetros de la ciudad de Moquegua. Víctor Silva Salazar, a propósito de lo que usted ha mencionado, apenas se conoció la semana pasada que el Ministerio de Energía y Minas oficializó que la sede de la petroquímica sería las lomas de Turpay en Arequipa. Se produjo una reacción, pero bueno, luego vino una comisión especial. Arequipa estuvo ayer en Arequipa, explicó los detalles del estudio técnico que una empresa, una consultora internacional había realizado para ubicar exactamente entre 5 posibles ubicaciones el lugar donde se instalaría el polo petroquímico. La reacción de Moquegua no se dejó esperar. Se han reunido el presidente regional, el alcalde, los consejeros, como habían prometido o anunciado, con el ministro de Energía y Minas. En efecto, ayer en horas de la tarde, a citación y gestión del congresista Vicente Antonio Ceballos Salinas, viajaron a Lima el presidente del gobierno regional de Moquegua con los alcaldes de la provincia de General Sánchez Cerro, de Hilo y Mariscal Nieto para reunirse y pedir una explicación y ampliación al respecto. Tenemos entendido que de allí ha trascendido que el señor ministro le había recomendado que el Consejo Regional de Moquegua declare de utilidad y necesidad pública la construcción de una planta aquí en Moquegua, en el departamento de Moquegua. Cabe remarcar que lo que dice Freddy causó un tanto de revuelo y desconcierto el anuncio que hiciera el señor ministro de Energía y Minas en Arequipa la semana pasada. Yo estuve en la ciudad de Hilo y en Radio Olivar y Televisión Olivar comentamos al respecto. Allí se tuvo la intervención del congresista Vicente Antonio Ceballos Salinas y del congresista Jaime Valencia. El congresista Jaime Valencia, que es de la bancada oficialista, explicó pues que había 3 etapas en la planta de metano, a través del metano, la del etano y la intermedia, que sería con petróleo, y que no era realmente que todo iba a ser en Arequipa, que tenía que hacerse en otros lugares, ya sea en Moquegua también, en el departamento de Moquegua, como en propio Tacna. Ahí el gasoducto estaba informado. Creemos que este aspecto no debe tratarse políticamente, sino netamente técnica y económicamente, con algo sustentable de acá a 8 o 10 años, como se ha dicho seguro en la comisión técnica que estuvo en Arequipa ayer. Pero tenemos entendido que el día miércoles el señor presidente de la República llegó a Hilo e invitó especialmente a los presidentes a la presidenta de Arequipa, al presidente de Tacna y al presidente de Moquegua, para ir a un almuerzo, trabajo en el VAP Tacna, que con la cuestión de los límites marítimos. En este entendido, solo se permitió que ingresara la prensa que vino con el presidente de la República y a los presidentes regionales invitados. No se permitió inclusive el ingreso del alcalde de Hilo, que quería ir, le dijeron no, solamente ellos, y el presidente no tuvo ningún contacto, retornaron al promedio a las 4 de la tarde, y al parecer ahí dio algunas directivas el señor presidente de la República, y se calmaron un poco los ánimos. Tal es el caso que el presidente regional de Moquegua, el profesor Jaime Rodríguez Villanueva, debe estar llegando hoy a horas de la noche en esta noche, procedente de Lima, porque según las informaciones que tenemos ha estado haciendo unas gestiones ante el sector de educación y, dicho sea de paso, para regularizar las situaciones que tengan en bien del desarrollo de Moquegua. Consideramos, Freddy, como nosotros los periodistas tenemos la obligación de decir la verdad y la población debe conocer la verdad y sin aspavientos y en una cuestión real, creo que el sur del país, Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, inclusive, merecen tener un tratamiento especial. Se hablaba de más de 50.000 puestos de trabajo, como también se habla de un peligro enorme de lo que puede hacer como en el Japón o en Corea, con una explosión de estas plantas. Pero son 3 plantas petroquímicas que tengan que ser del nodo energético y considero que en una cuestión intermedia debería verse lo técnico, lo económico y lo que tenga que ser en bien del desarrollo de Moquegua, del departamento del sur del país, Freddy.
Muchas gracias a Víctor Silva Salazar por este importante y valioso informe sobre varios temas. Supongo entonces que mañana en Moquegua hablará el presidente regional de Moquegua y él contará la historia completa. Gracias, Víctor. Buen fin de semana. Con Víctor Silva Salazar, periodista de Moquegua, cerramos la jornada de hoy. Nos despedimos. Dios mediante con ustedes. El próximo lunes les comentaremos todo lo que ocurra en el Congreso. Gracias. Buen fin de semana. Hasta entonces. Línea de Fuego llegó gracias a